Ya en este tutorial, siguiendo con el sistema Pomodoro, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. En, la, en el que primer tutorial vimos cómo se conecta Java con MySQL. En el segundo tutorial vimos cómo podemos mapear las tablas hacia las tablas de la base de datos hacia MySQL. Y tercero, pudimos adaptar el patrón de diseño DAO a nuestro proyecto Pomodoro. Ahora, en este proyecto ahora en este tutorial lo que vamos a ver es cómo iniciar sesión. De ahí vamos a crear los dados de cuenta. Para poder iniciar sesión, lo primero es construirnos en un JDiálogo uno llamado frmlogin, ¿sí? Para poder hacer el login se arrastra un panel, ¿sí? Un BKJ panel que ustedes tienen de por acá, ¿sí? Yo en mi caso tengo ya paneles diseñados, así de que yo primero se le quita obviamente el layout, nos vamos a propiedades, nos vamos a code del JDialog para que se nos genere la ventana automáticamente y la vamos a centrar. Y de ahí sí, empiezo a jalar paneles. Yo en mi caso ya tengo un panel por defecto, construido por nosotros mismos. Simplemente lo arrastro y listo. Ese panel ya está creado, ¿sí? En la parte del código, cuando se suba todo el código, vamos a poner en que vista componentes un panel imagen. Ustedes van a tener este ya panel si nos que permite ponerle fondos a los paneles. A la final sigue siendo un panel, solamente que es con una imagen. Entonces hacemos el clic derecho, Set Layout, Null Layout, ¿sí? Para todos los paneles y ya para todos, si los contenedores de tipo JFrame o JDialog o los internal, ¿sí? Para todo contenedor se le quita su layout, se le pone como null layout. Eso ya sí nos va a permitir mover los componentes libremente. Ahora lo que nos toca es jalar de la paleta. Entonces vamos poniéndolo. Esta ventanita me va a poder iniciar sesión. Ojo que es un JDiálogo. Vamos a ver. Vamos a centrarlo. Iniciar sesión. Y lo vamos a poner de color blanco. Mejor pongámoslo de negrito. Ya. Por lo que ya sí le pensamos luego cambiar el fondo del panel. Fondo de este. Vamos a seguir agregando labels. Lo primero que siempre hay que ver es el usuario, ¿no? Usuario. Y el otro le vamos a poner la contraseña. Entonces vamos viendo. Usuario y contraseña. Vamos a seleccionar los dos para igual cambiarle. Por ejemplo, vas a poner un font y vas a poner un bold para que se vea más resaltado. Usuario y contraseña. Vamos a ponerle al usuario un TXT, un textfield. A ver, textfield, aquí está. Aquí está nuestro textfield. Lo hacemos grandecito. Y vamos a jolar un password field. No lo hagamos tan grande. Vamos a retrocederlos un poco. Tanto este como este también. Para que no se vea muy grande la pantalla. En este text field le vamos a editar el texto y le vamos a quitar ese texto.
y le vamos a cambiar el nombre. Change variable name, txt, usuario. La contraseña también editamos el texto para quitarle y le ponemos como un change variable main txt-clave. Y lo que hacemos es, en la paleta, vamos a jalar los dos botoncitos. El uno es para iniciar sesión y el otro es para cancelar. Editamos el texto, iniciar sesión. Vamos a hacer grandecito. Y el otro le vamos a poner salir. No le puse change variable name, es edit. Salir. En el caso no quieran loguearse. Este se me hizo pequeño, solo se le hace más grande. Ya. Ahora sí, change variable name para los botones. Este es btn iniciar y el otro es btn salir. btn salir. Vamos a bajarle un poco la pantalla, eso, y listo, ya la tenemos. ¿Sí? Si ustedes están utilizando el panel Imaging que tenemos acá, ¿sí? Tenemos que, si es que yo quiero cambiarle el fondo de esa pantalla, lo podemos hacer dentro del constructor, ¿sí? Donde ponemos this.panelImaging es igual this.panelImaging.setImaging. Hay una propiedad que tenemos, le ponemos nuevo Imaging Icon y le ponemos getClass .getResource. Eso es para ver dónde está nuestro recurso de la imagen que le voy a cambiar, y le voy a cambiar a donde está la imagen. Vista, mi imagen está en que vista imágenes, ¿sí? Si ustedes no tienen eso, no hagan esa parte, ¿sí? Si ustedes no tienen estos componentes, no hagan esta parte. Imágenes, vista imágenes, y le vamos a poner, vamos a ver cómo se llama la imagen. Esta imagen se llama KitLogin. Yo en mi caso, por lo que sí tengo estos componentes, puedo hacer esto. Si ustedes no los tienen, no hay problema. No deben hacer este paso. JPG. Ya. Y listo. Vamos a ver cómo está funcionando. Ve. Iniciar sesión, sale. Aquí están nuestros datos. ¿Ya? Ahora sí, aquí nosotros debemos validar que los campos estén llenos. Vamos de nuevo al diseño. Para validar que los campos estén llenos, tenemos que irnos a la parte de controlador y se van a construir una clase llamada utilidad de sistema. La clase utilidad de sistemas va a tener ahí absolutamente todas las utilidades que ustedes pueden utilizar en un sistema, ¿sí? Por ejemplo, ya ustedes ya pueden utilizar para acaso poder ya validar componentes, para validar fechas, bueno, y un montón de métodos que ustedes pueden utilizar. Va a crearse en el controlador una clase llamada utilidad de sistema. Y vamos a construir nuestro primer método, ¿sí? Nuestro primer método se va a llamar public static boolean requerido. Este método nos va a permitir a nosotros simplemente peticionarle al usuario, ¿sí? Que si algún componente está vacío, si nos si nos pueda mostrar en rojo, ¿sí? La parte sí, del componente que ya debería estar requerido. Es algo un poco redundante, ¿sí? A ver, nuestro método requerido lo que nos va a permitir hacer es ya pintarlo al componente de color rojo, ¿sí? Diciéndole al usuario del sistema
que le falta un dato por llenar, ¿sí? Entonces vamos viendo public static boolean requerido boolean porque true significa que está lleno, ¿sí? Nuestro ya que se llama componente tiene un texto, y falso que ya simplemente nuestro componente no tiene ningún texto. Vamos a poner como parámetro un JComponent, ¿sí? JComponent para que ya simplemente nos muestre cualquier tipo de, se podría decir, para que ya funcione con cualquier tipo de componente, ¿sí? Y la parte del string llamado texto, ¿sí? O el text que había puesto aquí. Este nos permite saber si es que ya el componente tiene datos, ¿sí? Entonces vamos viendo boolean ver es igual a true, significa que está lleno el componente, ¿sí? Si es falso no está lleno. A text y la texty.string, el método string nos permite a nosotros eliminar la parte de los espacios en blanco que están al inicio y al final de una cadena de caracteres. Ahora si preguntamos si texty.isempty, ¿qué significa aquí? Si es que el texto está vacío, ¿sí? Si el texto.isempty, si el texto está vacío es igual a verdadero, entonces aquí le ponemos un border, ¿sí? De tipo rojo, ¿sí? De color rojo. Ese border de color rojo nos va a decir a nosotros, ¿sí? Que el componente está vacío. Entonces simplemente lo vamos a pintar de rojo, ¿sí? cborder, c.setBorder, utilizamos las clases border factory, .createCompuBorder, ¿sí? Esto pues sí, ya nos permite fijarle borders a un componente, ¿sí? Entonces border factory, .create border y le vamos a poner otro border de color rojo. Una vez teniendo eso, una vez en el cual hemos fijado el border, ¿sí? Le fijamos un tooltip. Este tooltip nos va a permitirle decirle al usuario que simplemente ingrese un valor, ¿sí? A ver, le asigno falso, entonces significando que el texto está vacío, ¿sí? Y retorna este. Caso contrario, si es que el componente está lleno, simplemente le ponemos el borde anterior, ¿sí? Y al tooltips le ponemos en nulo. A return le ponemos ver y listo. Ya. Entonces en la parte si de lo que es frmlogin vamos a utilizar este método para poder validar campos, ¿sí? Entonces vamos viendo. Entonces vamos a validar estos dos campos, tanto el usuario como la contraseña. Entonces vamos a generar un evento en el de iniciar sesión, clic derecho, events, action perform, ¿sí? Ya nos va a generar el evento. Y lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. La clave en Java no nos da como un texto, nos da simplemente como ya una cadena de caracteres. Así que nosotros mismos debemos transformar en texto. Entonces, string clave es igual a la cadena vacía. Y vamos a recorrer la clave fort para un y le asigno 0 y tiene que ser menor a txt clave, solo con la clave es esto, punto get password. Los componentes password fiel, ¿sí? Tienen este método especial, getPassword.length. Si ustedes se dieron cuenta, el getPassword nos devuelve un arreglo de caracteres, ¿sí? Entonces por eso lo estamos recorriendo con .length, punto y coma y más. Y entonces decimos a clave más igual, ¿sí? O le concateno txt clave punto getPassword en la posición i. Solo los passwords solamente a las claves hay que ya sacarlas de esta forma, ¿sí? A los que son textos normales no hay ningún problema, solamente ya sí con el método getText ya se le puede sacar. Y ahora sí validamos, sí, de una vez para hacer esto, sí, utilidades sistema punto, aquí llamamos a nuestro método requerido, nos pide el JComponent, txt usuario, mandémosle txt usuario y le voy a mandar txt usuario
punto getText. Aquí sí es un getText normal, ¿sí? Si es igual a true y si que txt password o la clave, si txt clave, separemos un poco, si te, perdón, que hay que llamar a útiles, ¿sí? Y si utilidad de sistema punto requerido, entonces aquí si ponemos txt clave y la clave. Si es igual a true, entonces va a ser todo lo que nosotros queramos. Voy a hacerlo más pequeño esto, es para que se vea bien. Entonces ya está validado, ¿sí? Ya está validado. Si aquí txt usuario y ya txt.getText, ¿sí? Aquí ya nosotros ya estamos mandando hacia ya nuestro método requerido los componentes necesarios para que ustedes puedan validar. E idéntico a la clave. Aquí, como yo les dije, en la clave no podemos utilizar getText. Para eso tenemos que sacar a la clave propiamente. Vamos a hacerlo correr. Miren, si yo pongo iniciar sesión, ve, el componente se me vuelve en rojo y encima de eso, si es que yo apunto el puntero del ratón, me dice ingresa un valor. Entonces ya el usuario ya puede ver qué errores tiene en su pantalla. Vamos a ver esto, iniciar sesión y ve, la clave es lo mismo. Listo. Ahora sí, para poder llamar, ahora sí, en esta parte entonces debemos crear el DAO que nos permita a nosotros iniciar sesión, ¿sí? Y entonces ese DAO que nosotros vamos a crear, sí, vamos a tenerlo en controlador DAO, ¿sí? Este DAO nos va a permitir a nosotros iniciar sesión, hacer inicio de sesiones, guardar usuarios, ¿sí? Y obtener usuarios. Entonces para esto, en controlador DAO, vamos a crearnos una clase llamada usuario DAO. Entonces, clic derecho, nueva Java class. Entonces ya para loguearnos, usuario DAO. Entonces aquí está la clase de usuario DAO. Como ya vimos en la vez pasada, nosotros ya tenemos el adaptador DAO y la interfaz DAO. Lo único que nos falta hacer ahora es utilizarlos. Entonces, public class usuario DAO extends adaptador DAO, ¿sí? Ese nos va a permitir a nosotros ya que simplemente sobreescribir los métodos más importantes, que era el guardado, el listado y el modificado. Entonces para esto lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Tenemos que crearnos un objeto de la clase usuario del modelo. Usuario. Tenemos que importar desde el modelo. Usuario user. ¿Sí? Le asigno nulo. Y nos vamos a crear un objeto de la clase conexión. La clase conexión, ya saben ustedes que es la clase que nos permite conectar Java como MySQL. Vamos a generar nuestro constructor por defecto, control espacio. Ahí está usuario DAO generate, usamos la primera opción. Es para construir nuestro constructor por defecto. Y decimos this.conexión es igual a una nueva conexión. Esto ya nos va a permitir a nosotros conectarnos con MySQL y obtener nuestra conexión. Y con respecto a user, porque user está vacío, ponemos al insert y solo seleccionamos el getter, no la parte del getter en CD, solo el getter, ¿sí? Y solo seleccionamos usuario, nada más. Entonces, esto ya es simplemente para obtener el get de usuario. Y decimos si this.user, si this.user, nos faltan las llaves. Si this.user es igual a null, entonces this.user
es igual a un nuevo usuario. Algo nos reclama la clase DAO. Vamos a ver qué nos reclama. Dice que está duplicado. Vamos a ver. Ah, no, ya no está. Simplemente ha querido que lo guardemos. Ya, entonces mire, en la parte de aquí, nosotros en vez de primera instancia creamos dos instancias, tanto de usuario del modelo como de conexión. Este objeto de usuario nos permite manejar los datos de usuario. El segundo es para llamar a la conexión. Llamar a la conexión. Aquí en el constructor nosotros vamos a instanciar, ahora sí ya instanciamos la conexión, ¿sí? Dentro del constructor. Y pusimos un user, ¿sí? Y ya que eso pusimos solamente el getter para si es el atributo user, en el cual aquí también instanciamos el objeto. Ahora sí tenemos que llamar al método de iniciar sesión. Nos vamos viendo. Vamos a crear este método que nos permite iniciar sesión. Entonces, en primera instancia, miren, aquí nosotros no tenemos, ¿sí? No tenemos o no requerimos por ahora, ¿sí? Guardarlo al usuario, ¿sí? Solamente vamos a proceder a iniciar sesión. Entonces, para esto vamos a hacer public usuario, porque obviamente necesitamos obtener el usuario si es que iniciar sesión. Y vamos a poner string user porque necesitamos el login del usuario y el string clave. Estos nos van a provenir obviamente de la vista, ¿sí? Entonces creamos un objeto de la clase usuario y le asigno nulo y retorno este usuario. Aquí siempre la regla dice, si el usuario es nulo, significa que no existe en el sistema o que ya el estado del usuario está inactivo o que ya simplemente el usuario se equivocó y ya que poner su usuario y la clave. Entonces, siempre cuando se trabaja con MySQL, siempre se pone un try y un catch, ¿sí? Try y catch. En el catch siempre se va a poner un error. Vamos a mostrar el error. Error al iniciar sesión. ¿Sí? Error al iniciar sesión más E. Eso es para saber qué error tenemos. Ahora sí. Nosotros para poder iniciar sesión, ¿sí? Siempre tenemos que manejarnos con la base de datos. En este caso vamos a crearnos un query. Este query nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Mandarle la orden hacia la base de datos. String query es igual, siempre se lo va a mandar con string, select asterisco from usuario, como tengamos en la base de datos, select asterisco from usuario, cuando, vamos a ver cómo está la base de datos, cómo está usuario, tiene user y clave, ven, cuando user sea igual a una interrogación y clave sea igual a una interrogación y estado sea igual a una interrogación. Tenemos que ver, por ejemplo, que el usuario, que el user tenga algo, que la clave tenga algo y que ya, a ver, no tenemos estado en el usuario. Así que le borramos nomás el estado. Sí, no hemos tenido estado. Entonces aquí tenemos que enviar que tanto el usuario como ya la clave sean iguales en lo que tenemos en la base de datos. Por eso ponemos select asterisco from usuario cuando user es igual a una integración y clave sea igual a una interrogación.
Entonces aquí sí ya llamamos a nuestro método de conexión. Vamos a inicializar la conexión. Entonces tenemos que utilizar un objeto de la clase connection del paquete SQL, obviamente, java.sql. Connection con es igual a this.conexión punto conectar, ¿sí? El método conectar, si se dan cuenta, ya devuelve un connection. Luego de eso, vamos a utilizar la clase prepareStatement. La clase prepareStatement, nos permite a nosotros preparar, si se podría, valga así la redundancia, si nos permite preparar el query necesario para que ya nosotros podamos simplemente podamos preparar nuestro query, que ya si nosotros declaramos en esta línea, donde si ustedes se dan cuenta tenemos interrogaciones, ¿sí? Entonces ya si la clase prepara statement lo que hace es preparar estas interrogaciones para que se conviertan a datos. Prepare statement ps es igual a con punto prepare statement query. Prepare statement y le mandamos el query. Punto y coma. De ahí sí. Tenemos aquí dos interrogaciones, ¿sí? Significa que son dos parámetros que ya nosotros debemos enviar en el prepare statement. Entonces ps punto, tenemos que ver qué tipo de datos son. Por ejemplo, tanto user como clave son string. Y llenacosamabd tanto user como clave son varchar, que se puede decir que son string. Entonces se tiene que mandar los mismos datos que tenemos acá hacia allá. Punto c de string. Mandamos el primer parámetro. Siempre los parámetros en este caso van a comenzar con 1. Y le mandamos user. El segundo parámetro es la clave. Entonces mandamos el 2 y le ponemos clave. Y listo. Ya está preparado el query. Lo único que nos falta es sacar los datos de la base de datos. Entonces usamos el result set. La clase result set nos permite a nosotros obtener el resultado de la ejecución de un query. Por ejemplo, cuando en la cosa base de datos nosotros hacemos select asterisco from y el cosa nombre de la tabla nos va a devolver los datos de la tabla. Aquí es lo mismo, ¿sí? Result set rs es igual a ps.executeQuery. Ya. Una vez que ya está sacado los datos de la base de datos, solo procedemos a llenar el objeto. Como ya ustedes se dan cuenta aquí, solamente vamos a devolver un objeto usuario. Entonces vamos a ver. Mientras, hay que recorrerlo. Mientras rs.next, eso es para ir recorriendo el arreglo. Ponemos us es igual a un nuevo usuario. Aquí sí ya inicializamos el objeto. Y ponemos us.set apellido y sacamos lo que tenemos en la base de datos, ¿sí? Entonces aquí si ponemos rs. Tenemos que ver cómo está la base de datos. Por ejemplo, queremos fijar apellido. Entonces en la tabla debemos ver qué apellido está como varchar. Y como es varchar, su similitud de Java es un string. Entonces getString, el nombre de la columna. ¿Cuál es el nombre de la columna? Apellido. Como tengan en la base de datos. Apellido, vean. Es como yo tengo en la base de datos, vean. Apellido, apellido. Siguiente, us.set. Obviamente, cuando ya un usuario se loguea, no se requiere poner ni la clave ni el usuario, solamente los datos más importantes. Entonces la clave no vamos a poner por cuestiones de seguridad, sino que vamos a seguir con el ID usuario. ID usuario le ponemos rs.getLong. ¿Por qué le ponemos getLong? Si es que se dan cuenta ustedes acá, el ID usuario es de tipo entero, porque ya nosotros, como ya si en el tutorial pasado definimos, si todas las llaves primarias van a ser de tipo long, y ya como ya el entero se podría decir que también es un long, entonces simplemente le añadimos como long y ponemos ID usuario.
us.setNombre. Entonces ponemos aquí sí también vamos a obtener el nombre. GetString y ponemos el mismo nombre que tenemos en la base de datos, nombre. Miren, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Este lado derecho pertenece a la base de datos, a los nombres exactos que tienen en la base de datos. Y la parte izquierda simplemente es el objeto. Y listo, ya está creada esta parte. Y ya va a ser lista para poder ser utilizada. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos nuestros servicios. Un servicio, ¿sí? Un servicio simplemente es, se podría llamar un servicio a la parte en el cual las vistas interactúan con los dados del sistema. Para que ya un DAO interactúe con la vista se debe crear servicios. ¿Sí? Simplemente son clases en el cual llaman a los métodos de los DAOs. Entonces vamos a crear nuestro primer servicio. En controlador, en el paquete controlador aquí derecho, vamos a crearnos otro paquetito, nuevo paquete y le vamos a llamar servicios. Y dentro del paquete controlador servicios vamos a crearnos una clase llamada servicio usuario, ¿sí? Que corresponde al DAO propiamente, ¿sí? Servicio usuario. Los servicios nos permiten a nosotros conectar los DAOs con las vistas. Entonces la vista lo que realmente va a acceder es al servicio de usuario y no a otro lado. Entonces para poder llamar a los métodos de los DAOs, en este caso el usuario DAO, debemos crear un objeto de la clase usuario DAO. Priva usuario DAO, UDAO, si quieren llamarlo así, es igual a un nuevo usuario DAO. Y listo, ya está. Entonces aquí los métodos que nosotros tengamos acá en usuario DAO simplemente los escribimos acá. En pocas palabras, por ejemplo, mi primer método es el getUser. Entonces copio este método, solamente la cabecera, ¿sí? No todo el método, solo la cabecera. Le pego acá y le digo return udao.getUser. Es el mismo nombre que ustedes tienen en el DAO, ¿sí? Simplemente que acá se los guarda de esta forma. Vamos viendo vuelta con usuario DAO. ¿Cuál otro método tenemos? Y el otro método es el iniciar sesión. Todavía pues si nos falta completar a este DAO, ¿sí? Pero lo completaremos según el transcurso de este tutorial. Entonces vamos a ver, iniciar sesión también le copiamos la cabecera, le pegamos y ponemos return udao.iniciar sesión. Y listo. Entonces este servicio lo vamos a llamar desde FRM Login. Los servicios siempre se los hace por cada DAO que nosotros creamos. A los servicios se los conoce también como el patrón de diseño Facade, ¿sí? Entonces ya se lo podría decir que los servicios simplemente son utilizados por el patrón de diseño Facade. Listo, ya tenemos. Ahora sí vamos a FRM Login para poderlo llamar, ¿sí? Obviamente estamos aquí, estamos en el evento de iniciar sesión, dentro ya del if de lo que ya hemos validado. Si quieren, ustedes pueden llamarlo aquí al objeto, si no pueden llamarlo arriba, ¿sí? Ya. Llamémoslo aquí porque solamente si lo que vamos a utilizar una vez. Pero para más comodidad mejor llamémoslo como variable global. Priva servicio usuario, ven. Servicio usuario SU es igual a un nuevo servicio usuario. Entonces aquí ya ustedes no están topando los DAOs y no están topando los modelos, solo los servicios llamamos. Servicio DAO. Aquí también nos hace falta otra clase.
Cuando ya nosotros, por ejemplo, nos logueamos en Gmail o en Facebook, ¿sí? Casi siempre por lo general les va a salir a ustedes, ¿sí? Cuando ya meten ya la parte sí, del login y la clave, ¿sí? Siempre, a ustedes siempre se les va a presentar si la parte sí, de su nombre de usuario y su foto, ¿sí? Eso es porque ya supuestamente la sesión que ustedes tienen ahí, si la beca tienen viva todavía se podría decir. Nosotros también vamos a simular algo parecido acá. Así de que en proyectos, en controlador vamos a crearnos una clase llamada sesiones. Esa clase de sesiones nos va a tener viva la sesión, nos va a tener viva las sesiones de cuenta. Entonces, publicar sesiones, private, cuenta, usuario, en este caso, usuario, usuario, y esa es estática, ¿sí? Private static, usuario, usuario. Ustedes saben bien que los métodos, que los datos estáticos no pierden su valor hasta que se deje de, hasta que se finalice su sistema, o sea, ya que cierre el sistema, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver. Entonces ponemos aquí al insert getter and setter para este usuario y listo, ya tenemos esta parte. Esto nos va a permitir de mucho para también poder iniciar sesión. Entonces volvámonos a FRM login y decimos, llamamos a sesiones de nuevo. Con doble S. Sesiones punto set usuario, porque ya nosotros vamos a fijarle un usuario. ¿De dónde lo fijamos? De el servicio que nosotros construimos, el SU. SU punto iniciar sesión. Ahí está. ¿Qué le enviamos? El usuario. Txt usuario punto gettext y la clave. Entonces ahí sí ya nosotros podemos controlar si el usuario está o no ingresado a sesión. Ahí sí ponemos sí, sí, sesiones punto get usuario. Si es diferente de null, obviamente iniciamos sesión. Caso contrario, si el usuario está nulo, significa que no existe en el sistema o que ya su clave y contraseña son erróneas. Entonces aquí si le mostramos al usuario un JChampagne.show message dialog, le ponemos la segunda opción, ponemos this, aquí ponemos el mensaje, su usuario o contraseña no son válidos o usted no está registrado en el sistema. Aquí le ponemos error y ponemos qué tipo de error va a ser, JChampagne.error message. Listo. Ahora, si es que ya está iniciado sesión, tenemos que enviarlo a la pantalla principal. ¿Sí? Yo no tengo la pantalla principal, así que la voy a crear aquí rapidísimo. En vista, nuevo, aquí es JFrame, ¿sí? En las vistas. Pongámosle frm-principal. Ya. Le quitamos los layouts. No layout. Y le vamos a poner de que no sea un general resize code. Y que nos haga centradita también. Ya está ya nuestra pantalla principal. Entonces volvemos a lo que es FRM Login para poder abrir. Si es que el usuario es diferente de null, significa de que sí está en sesión. Entonces ponemos nuevo FRM principal punto set visible. Ponemos un true y esta la cerramos, this.dispose. Cerrada la ventana y listo. Ahorita no nos va a poder ingresar sesión porque
no tenemos datos en la base de datos. Ustedes mismos deberán ponerle los datos en la tabla usuario. Vamos a ponerle run file, a ver si todo está funcionando y ve. Primero me piden las validaciones y aquí sí nos piden. Su usuario o contraseña no son válidos o usted no está registrado en el sistema. ¿Sí ven? Yo voy a ingresar datos. Por ejemplo, en la tabla usuario, yo voy a ingresar datos para que me funcione bien eso. Entonces vamos a insertar. Inserir tu usuario. Valor es 0, el apellido, pongámosle admin, el nombre, admin. Esto ya solamente para prueba, ¿sí? El usuario admin y la clave pongámosle admin, todo admin, ¿sí? Punto y coma y ya se me crea, ve. Select asterisco from usuario. Ahí está admin, ¿sí? User es el admin, la clave es el admin. Entonces lo agregamos en nuestro sistema. Run file. Ahora sí, pongamos admin y admin. Si todo sale bien, inicia sesión. Nos va a la pantalla principal. ¿Ve? Esto ha sido todo con respecto al de inicio de sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.